Octavo Encuentro Internacional de Educación Alternativa y Especial 2017. Lo que yo voy a hacer es presentarles una exposición que tiene tres partes. La primera parte, un poco ubicar el estado de situación de cómo estamos en educación alternativa y especial, obviamente que se irá confirmando en el debate que tengamos, sobre todo esta tarde en las comisiones. Una segunda parte, ahí sí ya no me pude aguantar, ayer tanto que hablábamos de la 2030, quiero poner algunos comentarios generales. Se va a trabajar en la comisión 1, pero creo que había que mirar algunos elementos que me parecen muy importantes en relación a lo que es educación alternativa y especial. Y tercero, lo que vamos a ver es algunos lineamientos sobre lo que va a ser lo que nosotros pretendemos hacer de aquí hasta el 2020, aunque ayer ya anunciamos algunos detalles, pero ahora vamos a ponerle un poquito más énfasis respecto a eso. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la revolución educativa en lo que es el subsistema de educación alternativa y especial. Un primer elemento es que podamos leer los tiempos, podamos leer los contextos. Si uno quisiera resumir en qué situación estamos en este momento como educación alternativa y especial, desde la impresión que tenemos desde lo que es educación alternativa y especial, se puede resumir en esta palabra: avanzamos. Hemos recorrido un camino muy interesante desde el 2009 hasta la fecha. Debemos recordar que una de las cosas fundamentales es que desde el 2009 tenemos un viceministerio que está reconocido por una constitución y hay una serie de elementos que enseguida les voy a explicar que se han ido desarrollando en el último tiempo y nos ubica en una situación muy expectante. Pero de entrada también yo lo que quiero decirles es que no es la consumación, el éxito, el logro final, sino es una parte del camino. Por eso la intención del gráfico este. Estamos caminando, estamos avanzando, pero nos queda todavía un largo camino que desarrollar, y un largo camino en buena intención, en buen propósito, en buen compromiso, etc. Esa es la primera cosa que quería remarcar. Un segundo elemento que tal vez sea lo más importante de todo lo que está pasando con educación alternativa es lo que se puede resumir en esta frase. La educación alternativa especial es parte del mundo de la educación boliviana. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, si uno pensara como un ciudadano que ejerce sus derechos, la educación alternativa y especial es ciudadano pleno del mundo de la educación boliviana. El mundo de la educación boliviana, ustedes saben que está compuesto por tres subsistemas: educación regular, educación superior y educación alternativa y especial. Y los tres subsistemas tienen pleno derecho y deben desarrollarse, dice la Constitución, en plena armonía. Y ese le da un otro valor. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en relación a los años previos al 2009, al 2006? Que la educación alternativa especial era subsidiaria de los otros subsistemas. Y hay varias descripciones que dicen en Carta Cabal, por ejemplo, en cierto momento había el ámbito de lo que es educación alternativa y dentro de educación alternativa estaba educación permanente, estaba educación especial. Y cuando uno revisaba, por ejemplo, el reglamento de organización curricular de la ley de reforma educativa, decía: el currículo de la educación especial y alternativa se sujetará a lo que es el currículum de la educación regular, es decir, hacer educación para mayores de 15 años con instrumentos de 5 o 6 años, que obviamente uno no puede hacerlo así, o que se trabaja con personas con discapacidad con instrumentos que tiene la parte de lo que es la educación regular puro y llano. No digo que no tiene relación, sino que estaba subordinado y había una pérdida de identidad. Y ahí viene un primer elemento, que somos parte central, fundamental, estratégica de todo lo que es ese mundo de la educación. Y esto se puede resumir en unas palabras, en unas ideas centrales. No he hecho todo el detalle, pero puedo explicarles los elementos centrales que permiten decir todo esto. El primer elemento que esta propuesta, lo que está pasando con la educación alternativa,
primero tiene un respaldo jurídico de los más importantes. Nunca había habido en la historia de Bolivia una constitución política del Estado que les respalde de mejor manera la educación alternativa y especial. Y hay un artículo expreso, si no me equivoco, el 77, que dice que la educación alternativa y especial es parte del sistema educativo, como lo es la educación regular, como lo es la educación superior. Primer elemento, y les puedo decir acá, inclusive cuando hablamos con las otras autoridades, con los colegas viceministros, en varios momentos hablamos y les decimos nosotros, somos instituciones, instancias que trabajamos de tú a tú porque somos todos complementarios en ese sentido. Un segundo elemento es que a partir de eso, en el último tiempo se ha ido construyendo identidad y concepción propia. O sea, esa falsa percepción de que debíamos adecuarnos a un mundo que ya está establecido, que es la educación regular, la educación formal, y solamente es recuperar desde ahí y acomodarnos y adecuar, eso ha ido cambiando paulatinamente. Pero además ha ido entrando todo lo que es la educación alternativa y especial, más vinculada en vez de educación formal, más vinculada con la educación informal, con la educación no formal, o la educación especial, en lugar de entrar con una mirada asistencial, integracionista, cada vez más entrar con un enfoque de inclusión. Y ahí se está reconstruyendo lo que es nuestra identidad, lo que quién sabe son nuestros orígenes. Cuando uno piensa Escuela Ayllo de Warisata, lo que más se aproxima es más a educación alternativa y especial antes que educación formal o educación regular. Entonces eso nos nutre en lo que es nuestra característica de educación alternativa y especial. Pero además hay otro elemento, institucionalidad. Yo aquí bromeo en este tema. Yo casualmente soy fruto de eso. Yo soy viceministro de Educación Alternativa y Especial. Silvia Chumira fue la primera viceministra en 2009 y yo ingresé en 2010 hasta la fecha. ¿Y por qué somos viceministros? Porque ahí se creó una instancia que ahora puede discutir de tú a tú con todos los otros viceministerios. ¿Qué supone tener un viceministerio? Supone primero tener un nivel jerárquico de funcionamiento de gestión, que es un tema importante. Ustedes preguntan, que hay varios compañeros que están fuera son del exterior, y pregúntenles en qué países hay viceministerios de educación alternativa y especial. Yo he ido buscando y creo que no he encontrado uno. He encontrado de dirección general de ese nivel. ¿Pero qué supone esto? Normativa propia. ¿Qué supone? Modelo de gestión propio, presupuesto propio, que los técnicos, por ejemplo, cada vez más se centren en lo suyo y no sean ayudantes de educación regular, que no sean ayudantes de otro tipo de actividades, aunque todavía hay tentaciones respecto a esto. Pero en términos de institucionalidad se ha cobrado una trayectoria importante en el último tiempo. En los 9 departamentos tenemos un subdirector que se encarga de educación alternativa y especial, y ese le da también otro carácter en relación a lo que es la organización, la institucionalidad de lo que es la alternativa a la especial. Lo otro es estructura, currículum, gestión propios. Hace 3 años, el 2013, más 3 años y un poco más, el 2013, lo que teníamos era, y no es una crítica, teníamos currículum, por ejemplo, de educación de personas jóvenes y adultas, pero un currículum que no se había comenzado a hacer en las propias instancias estatales y con los propios maestros. Eran producto de proyectos que eran organizados en el buen sentido, con buena voluntad, por una organización no gubernamental, y eso estaba apoyando al ministerio. Y el ministerio, para quedar bien, lo que hacía era acoger todo eso y aprobarlo. Eso eran nuestros programas, nuestros planes, nuestro currículum cuando teníamos. Más antes, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacíamos varios de nosotros en educación alternativa? Nos prestábamos o nos conseguíamos de educación regular y le adaptábamos. Y ahora, ¿cómo es? Eso ha cambiado fundamentalmente. En educación especial, hasta el 2013 no había currículum. Con buena voluntad, organizaciones sociales, organizaciones religiosas, fundaciones, habían creado centros de educación especial. El Estado, para decir que apoyaba, le entregaba unos cuantos ítems.
Pero ahora, por ejemplo, hay un documento que es base, que son los lineamientos curriculares y metodológicos de la educación inclusiva para la educación especial, y ese documento define cómo va a ser la trayectoria de la educación especial, o para permanente, los lineamientos metodológicos, o los planes y programas para alfabetización, posalfabetización. Todo eso no existía. Estamos como 4 años que oficialmente un Estado, un gobierno, aprueba después de todo un trabajo con los maestros. Obviamente ahí hay que mejorar, hay que desarrollar varias acciones, hay que cada vez profundizar un mejor tratamiento del currículum. No podemos decir que está terminado, pero ahí hay un punto de partida que es muy importante, que tenemos que saber aprovechar. El otro tema, el tema de los maestros y de las maestras y los maestros especializados. Si uno aplicara de manera estricta el concepto que tenemos en Bolivia de maestro pertinente o no pertinente, lo más probable es que la mayoría de nosotros, incluido yo mismo, no podríamos ser maestros de manera pertinente. ¿Por qué? Porque en las normales no había, salvo contadas excepciones en educación alternativa y alguito en educación especial, no había formación para maestros de educación alternativa y no había formación para maestros de educación especial. Hace 3 años que de manera sistemática y continua tenemos maestros que salen licenciados con la especialización de educación alternativa y especial. Ustedes lo conocen. Y los maestros que están en ejercicio a través del Profocom, y eso hemos peleado bastante. Otra vez nos querían hacer Profocom para educación regular, para que ahí se acojan los de alternativa y especial, y nos hemos negado a que exista eso. Por eso hay Profocom, el programa de formación complementaria para maestros en ejercicio, para los compañeros que nos están acompañando de afuera, el programa de formación complementaria para maestros en ejercicio que se llama Profocom, que le denominamos Profocom. ¿Qué tiene? Ahí se hace educación regular para los de regular, se hace educación de personas jóvenes y adultas para los de personas jóvenes y adultas, permanente para los de permanente, especial para los de especial. ¿Cuál es la perspectiva? De aquí a 5 años, todos, absolutamente todos, tengamos el derecho, la satisfacción, hasta el orgullo de ser parte de un subsistema, porque somos parte de la especialización de todo esto. No como antes, si ustedes también lo conocen, había algún supervisor en la vieja versión que decía, ya no hay ítems, cuando le pedía a algún maestro ítems, pero andate aunque sea educación especial o alternativa. Esa era la mirada, eso nos decían, eso se hacía, inclusive nosotros tal vez hemos entrado así, pero ahora eso se está revirtiendo y es un tema fundamental que nos muestra un estado de situación distinto. Pero además hay otros elementos. Yo creo que también a la hora de recordar el estado de situación tenemos que retomar varios elementos que son fundamentales. La educación alternativa y especial es parte de lo que es la transformación de la educación en Bolivia, que se aplica desde la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez desde finales del 2010, diciembre del 2010. Nosotros somos parte de ese proceso de transformación, de evolución educativa. Educación alternativa lo es. Además, eso nos hace parte de los principios que tiene nuestro sistema educativo: intraculturalidad, interculturalidad, lo plurilingüe, lo comunitario, lo descolonizador, lo científico, lo liberador, lo inclusivo, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de lo que debe ser nuestra esencia. Pero además la ley nos faculta que hay ciertos enfoques que nos pinta eso que ya les decía, nuestro carácter, nuestra manera de ser, lo que nosotros somos de manera intensa. Y eso se puede resumir en estas 5 frases, en estas 5 partes de palabras. 5 enfoques de educación alternativa que no tenemos que olvidarnos, que nos muestren en qué lugar estamos. Primero, uno de los enfoques primeros dice educación a lo largo de la vida, que tiene cierta diferencia con aprendizaje a lo largo de la vida. Nosotros retomamos lo que dice Paulo Freire: nadie al final solamente enseña o nadie solamente aprende.
Todo proceso educativo a la vez es un proceso simultáneo de enseñanza y aprendizaje. Pero además, cuando hablamos a lo largo de la vida, no estamos hablando solo de los años, desde cuando uno nace hasta cuando uno muere, que es la primera cosa a lo largo de la vida, obviamente, sino, por ejemplo, de conocer la diversidad de la población, sino de conocer también la pertinencia del conjunto de la población. Para nosotros, la concepción de educación a lo largo de la vida, usted lo sabe, tiene una concepción mucho más amplia de lo que puede ser simplemente una relación de edad. Y ahí hay una clara definición de esa pluralidad que tiene la educación, de lo que nosotros llamamos educación plural, educación democrática, educación inclusiva. El otro elemento es que otro enfoque es el de educación popular y comunitaria, lo que muchas veces ya les dije sobre este tema. La educación popular, si tiene algún sentido, es porque tiene que contribuir a través de los procesos educativos a la transformación de un estado de cosas, mejor si es de la sociedad. Es un hecho educativo, es una acción de carácter educativo, pero además es una acción política. ¿Y nosotros con quiénes trabajamos? Trabajamos con personas que en su tiempo no pudieron estudiar. Trabajamos con personas con discapacidad. Trabajamos con organizaciones que tienen que pelear para que les devuelvan su derecho a la educación. Son personas que en periodos pasados han sido relegados, discriminados. El ejemplo de Delia en el video, eso nos puede mostrar parte de esa realidad. Entonces, estamos trabajando con un tema que no es un hecho solo pedagógico, es un hecho social, es un hecho político. Y al ser un hecho político y social, uno tiene que posicionarse. Y para eso, la educación popular. Pero popular también desde nuestra mirada, de nuestra perspectiva de Estado plurinacional de Bolivia, que además recupera los principios, valores comunitarios que tenemos en nuestro Estado. Lo otro, lo de la educación inclusiva. Lo de la educación inclusiva, primero como base del reconocimiento de la diversidad. Ayer se decía también ese tema en alguna de las intervenciones. Lo interesante, hasta casi parece lo mejor, es que, y ahí les pongo otra vez un ejemplo que siempre cuento. Una vez yo fui a trabajar con varios centros educativos de educación permanente y uno de ellos comenzó a explicar qué estaba haciendo y como me vio y yo soy viceministro de Educación Alternativa Especial para quedar bien, me dijo, ¿sabe qué? Hemos avanzado tanto que ya somos inclusivos. ¿Y por qué eres inclusivo?, le dije yo. Porque ya tengo un cieguito que ha entrado a mi centro y lo atiendo bien. Y yo le dije, ¿ya ha cambiado tu centro? ¿Has cambiado el centro para que se acoja la diversidad? Y no haces, por ejemplo, a fin de año, cieguito es, pobrecito, lo haremos pasar nomás, aunque no sepa nada, le haremos pasar y usted no se pelee. Eso no es inclusión. La inclusión es que la educación se adecua a la diversidad. Es el cambio de la educación, no es el ser hecho al buenito de una persona, por ejemplo, con discapacidad. La ley, la Avelino Sinani dice, partimos del principio del reconocimiento de la diversidad y a partir de eso debemos construir la igualdad de oportunidades y la equiparación de condiciones. Entonces hay que trabajar, por ejemplo, en adaptaciones curriculares. Si sigues enseñando de la misma manera, no has entendido que hay diversidad. Entonces, en ese sentido está entendido lo de educación inclusiva. No es hacerme el buenito, poner un cieguito, poner una persona sorda, no es eso, sino crear condiciones para que la educación reconozca esa diversidad. Y ese es otro elemento en el que obviamente tenemos que trabajar y seguimos trabajando. El otro elemento es educación productiva. ¿Cuál es nuestra población? Mayores de 15 años. ¿Quieren estudiar por estudiar? No. ¿Quieren generar ingresos? ¿Quieren mejorar su producción? ¿Quieren trabajar mejor? ¿Quieren crear nuevas condiciones en términos de vida? ¿Cuál es la otra población? Población vulnerable, personas con discapacidad. Casualidad, en la mayoría de los casos tiene que ver con problemas sociales y económicos. Hay que resolver eso. Y tercero, se trabaja con organizaciones y comunidades. Para eso hay que vincular con lo productivo. Y ustedes saben que ahí hemos comenzado a trabajar varios elementos en los que estamos.
Y finalmente, reconocimientos, saberes, conocimientos y experiencias. En la ley Avelino Signani, el único subsistema que tiene capacidad de reconocer lo que uno ha aprendido aún en la vida práctica, aún en el mundo empírico, en el mundo laboral, es educación alternativa y especial, el artículo 18 de la ley. Si hay una persona de 40 años, ya sabe leer, nunca ha ido a la escuela, no tenemos que ponerle al primero de primaria. Tenemos que hacer una evaluación y puede entrar directo a la secundaria, puede entrar directo a un equivalente a la quinto de primaria, etc. Ahí tenemos la posibilidad de certificar, de conocer y homologar saberes y conocimientos. ¿Eso por qué? Porque la población con la que trabajamos es población que tiene en la vida misma una cantidad de experiencia. Eso rompe modelos coloniales que dicen, todo aprendes en la escuela y todo lo que está en la escuela certificas y lo que certificas es lo único que vale. Nosotros hemos dicho, se aprende también en la vida, se certifica y eso también tiene valor. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Eso supone también una ruptura. Mi capacidad, mi trabajo, mi rol como educador, mi rol como facilitador, mi rol como maestro tiene que ser distinto, porque parte de una experiencia ya dada y se conoce y plenamente certifica, no solamente por cuestión pedagógica, sino por valoración social y valoración inclusive de carácter económico. Voy a saltarme un poquito. Voy a entrar a dos temitas de la 2020. Uno de los elementos para la educación alternativa, ayer lo dijo nuestro ministro, es que la educación es un derecho fundamental. La educación para educación alternativa y especial es un derecho fundamental. Aquí les cuento una broma. Yo tengo un amigo que le gusta jugar con las palabras. Dice, ¿qué es lo fundamental? Dice, es un chulo, es un gozo. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Dice, es una funda mental. Bueno, no es eso lo que tengo que explicarles. Lo fundamental, ¿qué es? Cuando uno pone la piedra fundamental, ¿qué es? Es el cimiento, es la base, para construir a partir de eso algo. Ese es el derecho fundamental. O sea, la educación es la base, es el cimiento, es el fundamento para otras cosas. Y la versión boliviana, ¿qué es? Para la educación alternativa, por ejemplo, es la base para la formación integral, es la base para la producción, para la capacidad de crear, es la base para la identidad cultural, para fortalecer la identidad cultural, es la base para generar mayor convivencia, para rescatar todos los que son los valores de la comunidad. Entonces, cuando hablamos del objetivo 4 de la Agenda 2030, estamos hablando de un objetivo que es fundamental para los demás objetivos. Uno diría, si llegáramos, ¿cómo podría haber mejor situación, un estado de salud en la población si no ha comenzado a trabajar, por ejemplo, con lo educativo? ¿Cómo podríamos pensar en una conservación del medio ambiente de mejor manera si no ha trabajado en lo educativo? Entonces, pero además nosotros trabajamos con ciudadanos plenos y derechos, los mayores de 15 años, y ese es un elemento fundamental. Pero con una mirada mayor, por ejemplo, de un nuevo Estado, de una nueva forma de hacer sociedad, de una concepción de vida distinta. Y eso inclusive, en mi juicio, le va a ayudar al desarrollo sostenible, porque ahí no hay que confundir. No es lo mismo desarrollo sostenible que vivir bien, por si acaso. La concepción del vivir bien, para resumir, básicamente lo que mira es como un todo, la relación entre el ser humano, la comunidad, la madre tierra y el cosmos. Y todo tiene una relación uno con otro, lo que llamamos lo holístico. Y hay influencia de uno con otro. Y el centro es la vida. Y no se piensa solo para futuro, para ahora también. Esa es otra diferencia fundamental. Esto no lo voy a explicar más porque ya no tenemos mucho tiempo. El otro elemento, que este sí es una copia, nosotros hemos encontrado un libro que se llama
desglosar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, Educación 2030, Guía UNESCO. En ese documento compara el Objetivo de Desarrollo del Milenio, la educación para todos, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son documentos, son convenciones que se han firmado a nivel de todo el mundo con la intervención de los países, pero hay diferencias. Este dice una cosa, por ejemplo, los ODS, como llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo dedicados a la primaria, ¿nos ayudaba a nosotros? No nos ayudaba. A educación alternativa especial, a especial sí, para reconocer lo que se hace el trabajo de los niños con discapacidad. En educación para todos, educación básica, niños, jóvenes. Hola. Ahí yo digo, ahí están saboteando. Yo digo que ahí está, por ejemplo, una de las explicaciones de los errores de la reforma educativa. En el mundo nos vendieron educación básica, y algún mal lector dijo, educación primaria. Y pregúntense la reforma educativa hasta dónde llegó. ¿Qué hizo con mayor énfasis? ¿Cuánto hizo de alfabetización, por ejemplo? Lo que hizo más, educación primaria. Hizo una lectura reducida de esta concepción. Y ahora, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen educación básica, pero ahí tenemos que convencerles que no quiere decir solo primaria para niños. Está hablando de los adultos también, que deben tener educación básica. Y en la educación básica, mínimo será el equivalente al sexto de primaria. Ya ni siquiera es suficiente hacer alfabetización a estas alturas. Pero además dice educación y formación posterior a la básica. De hecho, de manera explícita, está hablando de más allá de lo que es la formación, simplemente lo más elemental, de lo más básico. Pero también dice enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida. Y aquí hay un elemento que para nosotros es fundamental. Y tenemos que saber leer esto y tener que proyectar desde lo que es educación alternativa y especial estos elementos. Y eso nos parece que es un momento que hay que aprovechar suficientemente. El alcance geográfico, decían, es en los ODMs para los países 60 baja de conflicto, y aquí, aunque era universal, era para los de bajo ingreso. Ahora el acuerdo es que esta declaración, estos objetivos de desarrollo sostenible son absolutamente para todos los países. Y no quiere decir solamente que yo entro, sino es un trabajo de mutua cooperación entre todos nosotros. Y ese es un elemento que también hay que saberlo rescatar respecto a todo lo que dicen los objetivos de desarrollo sostenible. La prioridad, ahí, acceso a una educación básica de calidad, acceso equitativo a la educación, formación básica, formación posterior a la básica, pertinencia del aprendizaje, tanto en la inserción profesional como para el ejercicio de la ciudadanía global. Son varios elementos que uno, si sabe leerlos bien, los puede entender que también tienen que ver con educación alternativa especial. Pero lo que no podemos cometer el error, ni sociedad ni gobiernos, es leer restringidamente y otra vez caer en las viejas concepciones solamente de educación regular. Y no es una pelea con educación regular. Educación regular tiene que ser uno de los subsistemas más importantes, es uno de los más importantes. Pero si no se hace, por ejemplo, en países de Latinoamérica, una educación vinculada a la educación alternativa, a la educación especial, no se ha cumplido lo que dicen los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso creo que debemos saber leer nosotros en este evento, en los siguientes, y comenzar a construir y también hacernos parte de este proceso de construcción. Entonces, ese me parece que ahí estaban algunos elementos que había que decir. Termino con esta parte que es un poquito también extensa, pero voy a decir lo más importante. Este evento tiene 10 comisiones. ¿Qué hemos hecho? ¿De dónde hemos sacado los 10 temas? Hemos hecho un balance de cómo estamos y qué es lo que necesitamos hacer. Y ahí hemos definido que hay como 10 grandes temas que puede ser como la agenda de lo que es educación alternativa y especial para el 2020. Hay como otros temas más que han aparecido después, pero básicamente esto. Si a mí me hiciera una entrevista y me dijeran, viceministro, usted
¿Para dónde va a llevar la educación alternativa y especial? Yo les dijera, aquí están. Y en las comisiones van a salir varios lineamientos para eso. Uno de los primeros es que hay que seguir trabajando en educación productiva en regiones, con sectores estratégicos vulnerables. El trabajar solo en el oficio, más carpinteros, más electricistas, nada más por hacer y no reconocer el territorio, la vocación, la potencialidad productiva, no reconocer la identidad cultural, la organización, etcétera, es un trabajo insuficiente. Ayer en la feria, ¿qué hemos visto? Varios centros que dicen, yo he dejado mi unidad, mi establecimiento educativo y me he ido donde los trabajadores, donde los productores, y ahí estoy trabajando y estoy construyendo con ellos un otro modelo de educación productiva. Eso es lo que nos corresponde consolidar. En este momento estamos en 62 municipios de un poco más de 300 municipios. Ojalá de aquí a 3 años estemos de manera directa en todos los municipios, ya no mirando mi centro nada más acá, sino vinculando con el territorio, vinculando con el trabajador, con el productor. Y no nos alegraremos solo porque hay más técnicos básicos, más técnicos auxiliares, más técnicos medios, sino fundamentalmente porque hemos cambiado la producción, porque hemos modificado lo que es la calidad de vida de los productores, que es un tema fundamental. El otro lineamiento, el otro elemento que es fundamental es esto de educación primaria para personas mayores de 15 años. Miren, hemos hecho cuentas y eso seguro que les van a decir en la comisión. En Bolivia, aunque hemos hecho muchos avances, todavía hay 1.400.000 personas mayores de 15 años que no han terminado la primaria. Y hay tanto trabajo ahí. Pero no puede uno seguir haciendo igual que en la escuela. Por eso es que no tenemos estudiantes. La matrícula de educación primaria de adultos baja todos los años. Y los profesores de primaria ya están queriendo suicidarse porque les está llegando la amenaza de que se van a ir. Ayer el ministro decía todo lo contrario, que no se pueden ir. Pero no se van a ir porque vamos a recrear primaria. Tenemos que revisar, por ejemplo, el currículo. Tenemos que modificar. Nosotros creemos, ya hemos hecho un avance en módulos emergentes, módulos fundamentales. ¿Por qué no hacemos más? Pero todavía los emergentes y los fundamentales, seamos autocríticos, se define a nivel de solo maestros. ¿Por qué no hacemos una cosa? Cambiamos el esquema, hacemos semipresencial. Hay unos módulos que sí son obligatorios, necesarios, matemáticas, lenguaje, comunicación, conocimiento de nuestra historia, etc. Nadie puede rehuir eso. Pero podamos ofrecer módulos que puedan ser para la vida y que se puedan desarrollar sin necesidad de ir al centro. Y esos módulos, por ejemplo, para los que quieren hacer un negocio, entreguémosle una propuesta de cómo hacer negocio. Un CD, por ejemplo, donde le pueda explicar todo ese tipo de cosas. O entreguémosle a aquel que se casó recién y tiene hijos, cómo puede criar a sus hijos. Sale bachiller, pero además sabe para la vida. Entonces, comencemos a rearmar lo que es la educación primaria. Y estos 3 años nos debería servir para hacer ese tipo de elementos y más bien potenciar la educación primaria de otra manera, con otra mirada también de territorio. Ese es el otro elemento que nosotros estamos proponiendo. Educación para fortalecer movilización social, organizaciones, comunidades. Eso hay que decirlo con claridad. Lean la ley. La ley dice, hay educación permanente y la educación permanente es para movilizar lo social y lo político. Uy, estos quieren ideologizar, como alguien nos ha dicho, un dirigente político nos ha dicho. ¿Cómo no vamos a trabajar en el conocimiento de la realidad, en el potenciar las organizaciones, si nosotros trabajamos con adultos? O los adultos no son ciudadanos, no son capaces de tomar decisiones. Eso tenemos que fortalecerlo. Ya hemos trabajado con educación permanente en fortalecimiento de organizaciones sociales. Estamos trabajando en lo que es la parte de facilitadores comunitarios, pero tenemos que ver cómo vamos a las organizaciones y trabajamos mucho mejor todavía. Nuestras organizaciones, Bolivia no puede volver para atrás, tiene que conocer lo que es su realidad, su historia y tiene que seguir cambiando. Más allá de quién pueda ser el que pueda dirigir el gobierno, Bolivia no puede quedarse
es rechazado, discriminado, ser el último país, etc. Tiene que estar en constante cambio. Y temas fundamentales es el trabajo con organizaciones sociales, pero con ellos no podemos hacer como escuela, venga, yo le voy a enseñar, voy a ver cómo aprende. Ellos tienen una enorme capacidad y lo que hay que hacer es potenciar. Esa es la otra línea en la que tenemos que seguir trabajando. El otro elemento es educación a distancia, y eso tiene que ver, por ejemplo, con lo que ya les dije a primaria. Ustedes saben que hay un centro plurinacional de educación a distancia, y eso ha sido para nuestros hermanos, ha sido diseñado y está trabajando con hermanos bolivianos, bolivianas que viven en España, en Argentina, en Brasil y en otros países. En estos días, nada raro que el día viernes tengamos la entrega de certificados a 24 hermanos que han acabado su formación a nivel de técnico básico fuera de Bolivia. Desde acá, vía internet, hemos trabajado con ellos. Eso está muy bien, hay que seguir trabajando. Hay que desarrollar la educación a distancia. Pero no puede ser solo mirado en el sentido de internet. La educación a distancia se puede expresar de distintas maneras. Y la propuesta nuestra es que se incorpore la educación a distancia en todo el subsistema de educación alternativa y especial. Y comencemos a convertir educación alternativa y especial en una modalidad en general semipresencial. Y ahí tengamos módulos que sean obligatorios y otros que son de elección de los participantes o de los estudiantes. Eso para la vida con materiales. Y ahí le podríamos pedir a este centro de educación a distancia que nos trabaje en todos esos elementos. Esa es la otra propuesta. Eso es lo que se va a trabajar en la comisión y ese es el lineamiento en el que creemos que nosotros debemos estar. Educación a la diversidad. Aquí la pelea era los participantes, los estudiantes, ¿se acomodan a la institucionalidad o la institucionalidad a los estudiantes y a los participantes? Obvio, la opción fue la institucionalidad se acomoda a las poblaciones. Ahí hemos comenzado a cambiar. Estamos haciendo variaciones en lo que es educación en contexto de encierro, para los presos y las presas. Estamos haciendo cambios para aquellos que van a hacer su servicio militar en un año, en vez de hacer un año y perder todo el tiempo solamente en estrategias militares, lo que se hace también es formarse. Estamos trabajando con trabajadores del hogar y van a haber otras poblaciones, adecuándonos en horario, en currículum, en materiales, en metodología, etc. Eso tiene que continuar, eso tiene que desarrollarse y tiene que seguir. Y entonces ahí tendremos que hacer cambios. ¿Cómo podemos seguir, por ejemplo, en las cárceles? Trabajando 2 horas, 3 horas nada más. Si podemos trabajar, por ejemplo, en la mañana con las unidades productivas en las cárceles y en la tarde hacer teoría, con los presos trabajar todo el día. Eso supone que hay que cambiar la cantidad de horas de pago a los maestros. Claro que hay que cambiar. Hay que mejorar la formación de los maestros. Claro que hay que cambiar. Hay que cambiar el currículum. Claro que hay que cambiar. Invitados estamos para hacer todo eso. La comisión también trataría eso. Y la propuesta es que hagamos esos cambios. Ese es otro elemento. Educación inclusiva para personas con discapacidad en el sistema plurinacional. Ayer yo les decía, de 6.000 personas con discapacidad, dato del 2006, en este momento tenemos 21.000 personas en el sistema educativo, como 10.000 estudiando en los centros de educación especial, 10.000 en las unidades